Hola, hola, un saludo muy grande para todas las personas de Bogotá, Colombia, para toda la gente de Ecuador y toda Latinoamérica. Un saludo a la radio de la comunidad médica educativa en Colombia. Nos encontramos el día de hoy desde el programa Inclusión, una cultura educativa para todos, un programa emitido desde el Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social, CLES, y del Centro de Estudio y Habilidades Múltiples en la ciudad de Cuenca, Ecuador, SEAM. Tenemos el día de hoy el honor de tener al invitado desde nuestra Cuenca, Ecuador, al magíster Jefferson Espinosa. Él tiene una amplia experiencia, él ha sido director del Centro SEAM, es director del Departamento de Psicopedagogía del Centro Latinoamericano de Epidemiología y Salud Social, y también es director de la Fundación YATSUR. Él tiene un amplio estudio, él es licenciado en Ciencias de la Educación, maestrante en Educación Especial, tiene diplomados como el de Derechos Humanos en los grupos de situación de vulnerabilidad, también un diplomado en la evaluación de procesos educativos, en Educación para los Derechos Humanos y también un diplomado en Cultura de Derechos Humanos y Protección de la Salud. Él es psicopedagogo y rehabilitador. El día de hoy, nuestro invitado nos hablará acerca del trastorno del espectro autista en la emergencia sanitaria del COVID-19. ¿Sí? Jefferson. Muchísimas gracias por su invitación, por estar pendiente siempre en estos espacios que para mí realmente me alegra muchísimo poder compartir con toda la comunidad de Latinoamérica, con todos los hermanos eh, latinoamericanos, ¿sí? Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, un abrazo muy grande desde nuestra bella y querida Cuenca, Ecuador. Muchísimas gracias también a todas las personas que gestionaron al Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social, a su vez también eh, a la radio, ¿sí? A la radio médica educativa desde la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias. Jefferson, tenemos el conocimiento de que tienes una amplia experiencia y mucho estudio, así que queremos que el día de hoy nos compartas tus estudios con todos nosotros, con todas las personas oyentes que se encuentran en toda Latinoamérica. Así que vemos que nos vas a hablar hoy un poco acerca del trastorno del espectro autista durante la emergencia sanitaria que estamos pasando en este momento todos, ¿sí? Así que queremos iniciar con una pregunta sencilla, ¿sí? Para ti que es, ¿qué es el TEA? Háblanos un poco del trastorno del espectro autista y los síntomas que este representa. Muchísimas gracias. Bueno, el trastorno del espectro autista está considerado como un trastorno dentro de las discapacidades en el ámbito de la discapacidad psicosocial. Este puede provocar problemas en el ámbito social, en la comunicación y en la conducta. Muchas veces no hay indicios de este aspecto personal con el TEA, a diferencia de que otras personas pueden presentar ciertos síntomas como otras no. Entonces, en el momento de interactuar, en el momento del comportamiento, del aprendizaje, de la comunicación, el lenguaje, etcétera, existen variaciones. ¿Sí? Actualmente el diagnóstico incluye muchas afecciones que antes solían diagnosticarse por separado. Incluye el trastorno autista, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado y también el síndrome Asperger. A su vez existe otra clasificación que se los denomina como alto funcionamiento, medio funcionamiento y bajo funcionamiento. Son afecciones que derivan de acuerdo a diferentes comorbilidades que han existido en el niño. Estudiando un poco lo que es el TEA, últimamente ha sonado mucho este trastorno y estudios nos indican que ha sido por, digamos, insumos médicos, medicamentos, a su vez por la alimentación con exceso de químicos, alcohol, en las madres gestantes, ¿sí? Entonces, un último estudio que les puedo comentar como un dato muy importante es las personas que consumen muchos embutidos, muchas carnes rojas, enlatados, colorantes, en la madre en gestación, hay un cierto grado de posibilidad de que el niño presente en un futuro TEA. Gracias, Jefferson. Y muy interesante lo que acabas de mencionar, sí, que este trastorno del espectro autista nos puede llevar a tener problemas con problemas sociales, problemas conductuales. Así que quisiera que nos ayudes un poco con tu conocimiento, que nos ayudes y nos digas cómo podemos nosotros distinguir al TEA de otros trastornos.
Perfecto, muchas gracias. Algo que les puedo decir brevemente son los signos y síntomas, ¿sí? Es posible que a veces repitan determinadas palabras, por ejemplo, se presenta un poco lo que es la ecolalia, o a menudo quieran cambiar sus actividades, perdón, que no quieran cambiar sus actividades, ya que ellos son muy rutinarios y cuando se rompe la rutina existe un gran problema con ellos. Algunos de los signos podemos empezar y decirles que comienzan durante la niñez temprana y por lo general duran toda la vida, ¿sí? Esos signos o síntomas puede ser como no señalar los objetos para demostrar un interés, por ejemplo, no señala un avión que pasa volando, por ejemplo, no miran los objetos cuando otra persona los señala, tienen dificultad para relacionarse con los demás o no manifestar ningún interés por otras personas, evitan el contacto visual y quieren estar solos, tienen dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y para hablar de sus propios sentimientos, prefieren que no se les abrace o abrazar a otras personas solo cuando ellos quieran. Parecen no estar interesados cuando están conscientes con otras personas, les hablan pero no pueden responder a otros sonidos, ¿sí? Repiten, imiten palabras que se les dicen. Por ejemplo, eso pasa mucho en las películas, a veces ven una frase que les llama la atención y repiten todo el momento. Tienen dificultades para expresar necesidades, ya sea con palabras o movimientos habituales. No juegan los típicos juegos, por ejemplo, de roles o de simulación. Por ejemplo, darle de comer a un muñeco, cambiar un muñeco, bañar a un muñeco, ¿sí? Y tienen también dificultades en adaptarse cuando hay un cambio en la rutina. Los cambios de humor son muy persistentes, pueden cambiar, estar alegres, estar tristes. Algo también muy importante es que no distinguen entre si un niño está triste o está enojado. Para ellos no hay esa distinción. También pierden destrezas que antes tenían. Por ejemplo, dejan de decir palabras que antes usaban. Entonces lo llamamos como un retroceso cognitivo, retroceso educativo o retroceso conductual que utilizamos mucho aquí para diagnosticar TEA. Lo que sí tenemos que hacer una evaluación, yo les recomiendo utilizar una evaluación educativa funcional y llenar la matriz de comunicación, que ustedes la pueden encontrar en internet, ¿sí? Porque algunos colegas no emiten realmente por diferentes factores. Por ejemplo, el niño cuando no duerme las 8 horas, cuando, por ejemplo, está pasando por un problema de salud, va a dar otro resultado en la evaluación. Entonces, para que el niño se dé un resultado concreto, positivo, tiene que el niño haber dormido las 8 horas, tiene que haber comido, tiene que haber ingerido por lo menos unos 2 vasos de agua. Entonces, todo esto le va a ayudar para que la evaluación sea concreta y determinar si el niño tiene TEA o no tiene TEA. Muchas gracias, Jefferson, por mencionarnos todas estas características. No sé si nos puedes repetir de qué manera las personas oyentes nos pueden encontrar esta evaluación. Claro, pueden encontrarlo digitando en el buscador de su gusto, ¿no? www.matrizdecomunicación.org. Les repito una vez más, www.matrizdecomunicación.org. Muchísimas gracias, Jefferson. Estamos seguros que mediante esta ayuda que brindas a todos los oyentes, pues les va a servir muchísimo, ¿no? Para poder realizar sus evaluaciones. Queremos también preguntarte cuáles son las comorbilidades que tiene este trastorno del espectro autista. No sé si nos puedes ayudar con esto. Claro, la principal comorbilidad es discapacidad intelectual, ¿sí? Es una de las principales que se encuentran incluso como un factor predominante del TEA. Puede haber otra como, por ejemplo, TDAH, por ejemplo, discapacidad visual, algunos presentan discapacidad auditiva, pero lo más que se encuentra es el trastorno de déficit de atención, a su vez también la discapacidad intelectual. Entonces, hay veces que no sabemos y muchos doctores, muchos psicólogos determinan solamente a unas 5 comorbilidades. Recuerden que existen, ¿sí? Como la discapacidad intelectual, no es que porque el niño tiene TEA, no va a tener discapacidad intelectual. Puede tener como no puede tener, ¿sí? Eso tenemos que tener mucha atención. Son dos cosas totalmente diferentes, porque recuerden que en el Asperger los niños que presentan esta condición
porque es llamada actualmente una condición, son muy inteligentes, tienen un coeficiente intelectual muy elevado que les ayuda a generar cálculos matemáticos, interpretación de textos literarios, etcétera. Entonces, no tiene que ver, no pensemos, quitémonos esa idea de la cabeza que porque el niño tiene TEA, va a tener una discapacidad intelectual o tiene un retraso mental. No, olvidémonos de eso. Es una comorbilidad que puede existir como no puede existir. Y en cuanto al TDAH, pues, sin embargo, existen niños que solamente tienen esta condición o ese trastorno y a la vez que combinan los dos, ¿sí? Pero a veces es un poco difícil de distinguir. Siempre tenemos que evaluar 3 veces al niño, como yo siempre lo recomiendo, 3 veces en diferentes contextos, la misma evaluación. Eso les va a ayudar muchísimo para determinar si existe o no existe una comorbilidad. Muy interesante, Jefferson. Muchísimas gracias. Y justamente estos conocimientos que tú nos compartes en este momento son muy importantes. Y si quisiera que nos puedas mencionar o compartir algo muy importante debido a que en este momento de pandemia que nos encontramos a nivel universal, es realmente una complicación para todos, para todos. Entonces, si quisiéramos que tú nos compartas desde tu experiencia, ¿sí? Desde tu conocimiento, cómo podemos trabajar con niños con trastorno de espectro autista durante la emergencia sanitaria presente. Bueno, muy buena pregunta, muchísimas gracias. Realmente lo principal es elaborar una rutina adecuada al hogar. Recuerden que vamos a comparar el antiguo horario, la antigua rutina que tenía el niño y lo vamos a trasladar al hogar. Tenemos que mantener las mismas actividades para que el niño no presente estrés, no presente una mala actitud o no presente una angustia, que es lo que sabe pasar. Lo que yo recomiendo primerito es que vamos a determinar actividades que combinen ejercicios con actividades de la vida diaria. ¿Sí? Podemos adecuar un espacio en el hogar, podemos colocar diferentes texturas, la alfombra sensitiva, a su vez podemos pintar las paredes con ellos, podemos hacer muchas actividades, pero sin romper su rutina. Como segunda recomendación, si pueden conseguir el aceite del cannabis, ¿sí? Es un medicamento natural que les va a ayudar muchísimo a regular, a autorregularse ellos para las actividades, para que puedan aplicarlas. Y también hay un nuevo estudio que está dando mucho éxito, es la esencia de la caña de azúcar, ¿sí? Es ese aceite hay una sustancia que es traído de Estados Unidos, que es de la caña de azúcar, que está sintetizada solamente, que lo utilizan y le va a regular mucho al niño para que pueda hacer diferentes actividades. En cuanto al tema educativo, recomiendo el proyecto Sígueme, recomiendo Dicta Picto, que son aplicaciones que le van a ayudar al niño a entender. José Aprende, son cuentos mediante dibujos, fotografías y pictogramas que van a hacer que el niño entienda cada secuencia de actividad. ¿Qué pasa cuando el niño se cansa, no quiere hacer? Simplemente tenemos que buscar la actividad que le ayude a autorregularse. Por ejemplo, un baño en agua tibia, por ejemplo, el saltar encima de una cama, por ejemplo, trocear periódico o moldear figuras con plastilina. A su vez, les recomiendo también, por ejemplo, en el momento que están lavando, ¿sí? Que puedan pisotear las cobijas, puedan sentir la espuma con los pies, puedan sentir la textura de la cobija, el agua. Entonces, que pisotean mucho las cobijas y les pueden ayudar igualmente a autorregularse, como les comento. Jefferson, quiero agradecerte muchísimo porque quizás son técnicas que muchas personas no aplican o tienen el desconocimiento de las mismas. Me parece muy interesante las recomendaciones que nos brinda. Algo que te queríamos preguntar acerca del aceite de cannabis, ¿es correcto? Si mencionaste, no sé, esto tiene que ver es algo sensitivo, es algo que se tiene que ingerir. Bueno, el aceite del cannabis es un aceite que es basado de la marihuana, ¿sí? En algunos países es legal, en otros ilegal, no contiene nada de las sustancias psicotrópicas, para nada. Es justamente una sustancia que se extrae, entonces son 2 o 3 gotitas que se puede colocar en la comida, en el agua, eso les ayuda muchísimo a calmar esa ansiedad por dentro. Muchísimas gracias, Jefferson, muy interesante. Y recuerden a todos los oyentes, sí, recuerden que las recomendaciones de Jefferson son el proyecto Sígueme, Dicta Pinto, José Aprende,
y demás, ¿sí? Muchísimas gracias. Y por último, Jefferson, queríamos también pedirte unas recomendaciones que tú podrías brindar, compartir a todos los oyentes, a los padres y profesionales, para que ellos puedan trabajar este trastorno mediante los medios virtuales. Claro. Bueno, lo que yo recomiendo primerito es, lo principal es colocar alarmas en el teléfono, porque no sabemos cuando el niño le damos un teléfono, una tablet, una computadora, el niño no va a comprender al momento de terminar la actividad. Como es una nueva actividad, tenemos que obviamente colocar en la rutina. Por lo general trabajo con llaveros pictográficos donde me ayudan muchísimo día a día. Muestro un pictograma, cambio de pictograma, el niño entiende. Pero en el tema tecnológico tenemos que utilizar la misma estimulación que está recibiendo el niño. Si el niño recibe imágenes, sonidos, texto, tiene que recibir la misma anticipación por ese medio. Entonces, obviamente no es necesario que reciba, pero es recomendable para empezar a trabajar luego con pictogramas. Entonces, pueden ustedes colocar una alarma después de unos 30, 40 minutos que el niño ha utilizado la tablet para que él finalice la actividad. En cuanto a las aplicaciones, les recomiendo que vayan a Wiki Inclusión. Tienen muchísimo donde pueden descubrir aplicaciones, pueden buscar en Google Wiki Inclusión y pueden descargar acorde a su computadora, acorde a la necesidad de cada niño. Y bueno, mucha paciencia, mucha tranquilidad. Evitar peleas frente al niño, evitar problemas, gritos, prestar atención debida, ya que es una condición que presenta dificultades y que en este momento aún más existen problemáticas muy grandes para todos los niños que tienen TEA y sobre todo también para los niños que tienen discapacidad intelectual. Bueno, Jefferson, realmente queremos agradecerte muchísimo por este pequeño espacio en el cual nos has podido brindar una amplia información, ¿sí? Y una amplia formación para todas las personas que nos encontramos en este momento escuchándote, todas las características de este trastorno, todas las recomendaciones que nos puedes brindar. Justamente que son necesarias en este momento que nos encontramos en una emergencia sanitaria a la cual se nos hace complicado el momento de salir, tenemos que mantenernos con cuidado, pero bueno, queremos agradecerte muchísimo, sí, recuerden a todas las personas que todo lo que acabamos de escuchar es gracias al magíster Jefferson Espinosa, nuestro invitado del día de hoy. Muchísimas gracias para todos. ¿Sí? Recuerden que nos encontramos desde el programa Inclusión, una cultura educativa para todos. Muchísimas gracias. Recuerden que este programa ha sido emitido por el Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social, CLES, y el Centro SEAM, Centro de Estudio y Habilidades Múltiples en la ciudad de Cuenca. Unas palabras que quieras decirnos, Jefferson, ya para terminar. Listo, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo a la red de la comunidad médica educativa para Bogotá, Colombia. Bueno, encantado de compartir esto con ustedes. Yo creo que el conocimiento no se debe, se debe de todo caso de promocionar, de compartir entre todos los profesionales, ya sea nuestra rama, medicina, educación, psicología. Pienso que tenemos que conformar propiamente un equipo multidisciplinario internamente para poder ayudar realmente a todas las personas que poseen alguna discapacidad. También por comentarles que estamos próximos con muchos proyectos, estamos con cursos, ofreciendo un curso mensual, ¿sí? Para toda la gente en el ámbito educativo, psicológico, terapéutico, incluso de salud, donde tratamos temas de educación y discapacidad, salud y discapacidad. Nos pueden buscar como SEAM en Facebook, CEHAM, SEAM. Estamos justamente ahí, pueden ver nuestros cursos, tienen un valor de $5, es una certificación de 40 horas que les va a ayudar muchísimo. Y también tenemos, próximamente, estamos trabajando con proyectos sociales, pensamos trabajar directamente con los grupos más vulnerables, entonces estamos en proyecciones a esto, investigaciones que mantenemos todos los días gracias a CLES. Algo que les puedo también compartir es sobre todo el conocimiento, pero con amor, con mucho cariño para ustedes. Para mí ha sido un honor compartir con todas las personas que nos están escuchando y sobre todo les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y en lo que les pueda servir, pues cuenten conmigo. Listo, Jefferson, muchísimas gracias, te agradecemos realmente por todo tu aporte y recuerden, sí, que pueden visitar mediante Facebook la página de SEAM que acaba de mencionar Jefferson, en donde podrán encontrar
un amplio conocimiento, ¿sí? Una poquita más de información, ¿sí? En cuanto a estos temas, ¿sí? Muchísimas gracias. Queremos agradecerte, Jefferson, y mandarles un saludo a toda nuestra Latinoamérica. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.